Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. ¿Les da gusto estar aquí? ¿Más o menos? ¿Prefiere estar en casa? No, en cama. En cama pero sano, dicen. No, gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí. Sean bienvenidos. También saludamos a los que están por medio de la transmisión. ¿Ya está listo para la palabra, mi hermano y mi hermana? Sí, pues abra su Biblia, por favor. En Romanos, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 12. Seguimos con nuestra serie, Una nueva criatura. Este es el tema número 15 de la serie. Y el día de hoy vamos a seguir con el tema de rasgos de una nueva naturaleza, con el título en esta ocasión, Con sinceridad de corazón. Ese es el título que vamos a estar tratando el día de hoy, de una serie que la intención realmente era tener un tema en un inicio, un solo tema acerca de la nueva criatura. Después este tema se convirtió en 4 y bueno, estos 4 ya se convirtieron en 15 hasta el día de hoy. Es una serie de la que necesitamos aprender para saber qué o cuál es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y también saber cómo lo vamos a manifestar, esa obra interna que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Tenemos que manifestarlo. Y ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 9 y versículo 10, dice la Escritura: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo, pedirle de su gracia y que haya fruto en esta tarde de lo que vamos a recibir. Padre, queremos darte gracias una vez más en este tiempo, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, tu bondad es sobre todas tus obras, y nosotros somos criaturas tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Queremos recibir tu palabra con sinceridad, con sencillez de corazón, con ese anhelo ferviente de que tú sigas trabajando en nosotros, de manera personal, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, que tú sigas trabajando en tu iglesia, edificándola, afirmándola en medio de un mundo que va en decadencia, pero que es necesario que tus hijos se levanten como esos luminares en medio de la oscuridad. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú quieres hablarnos, que nos hables directamente al corazón, que profundices en lo que hay dentro de nosotros y que podamos experimentar tu presencia, tu llenura y el trabajo de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, amado Dios. Ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos esta palabra. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, para que hable como tengo que hablar, como debo de hablar. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre. Amén. La obra, mis hermanos, que el Señor hace en nosotros es un tanto especial, extraordinaria en relación a lo que el mundo puede percibir o conocer. Platicaba con un hermano en estos días y precisamente hablábamos de cómo la lucha del mundo es constante, las cosas que vivimos en el mundo son constantes, pero el Señor se ha encargado, mis hermanos, de trabajar en nosotros desde adentro. No trabaja cambiando las circunstancias externas, sino que Él trabaja desde nuestro interior para asegurar el cambio. Porque si las circunstancias externas cambian, no es totalmente seguro que cambie nuestro corazón.
seguimos, o el hombre sigue siendo envidioso, sigue siendo orgulloso, sigue siendo vanidoso. Pero si Dios trabaja desde lo más profundo de nuestro corazón, el cambio es seguro. El Señor nos transforma desde adentro y podemos ser transformados, podemos trabajar en lo que el Señor quiere producir. Y en esta ocasión el Señor quiere enseñarnos, mis hermanos, que como nuevas criaturas tenemos que vivir con sinceridad de corazón, porque Él ha producido un cambio desde adentro. Por lo tanto, es posible para nosotros ahora como nuevas criaturas, como personas que poseen una nueva naturaleza, tener sinceridad en nuestro modo de vida. Por lo tanto, yo quiero preguntarte, ¿eres sincero en tu amor para con los demás? ¿Eres sincero en la forma en la que estás amando a tu prójimo? Quizá si te pregunto a tu esposo o a tu esposa, digas que sí. Y es lo más correcto, es lo más normal. Pero la palabra del Señor aquí nos habla en relación a todos los que nos rodean, al prójimo. ¿Qué tan sincero eres en tu amor para con los demás? Porque, mis hermanos, el Señor no nos hizo nuevas criaturas, el Señor no transformó nuestro corazón para seguir viviendo en hipocresía, sino para vivir con sinceridad de corazón. El mundo vive en hipocresía. Antes nosotros vivíamos en hipocresía, pero el Señor nos ha transformado y no nos ha transformado para seguir viviendo en fingimiento, sino para vivir con sinceridad de corazón. Y una de las marcas que deben ser más visibles en la vida cristiana es la marca del amor. Eso es lo que debe de ser más visible en tu vida como cristiano o como cristiana. Según la palabra del Señor, cuando creímos en ese acto de amor manifestado en la cruz, fuimos sellados con su Espíritu Santo. Ese Espíritu que produjo en nosotros aquella gloriosa transformación que nos describe Ezequiel 36, del 25 al 27, en donde nos habla que el Señor esparciría agua limpia sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, y seríamos limpiados de todas nuestras inmundicias. Y pondría en nosotros un corazón nuevo, quitaría el corazón de piedra y entonces pondría un corazón de carne, un corazón sensible a su presencia, sensible a sus mandatos, sensible a su amor. Y no solamente eso, sino que daría un nuevo espíritu, un espíritu con el cual podemos comunicarnos directamente con Él, tener una comunión. Y adicionalmente a eso dice la Escritura que Él puso su espíritu en nosotros con el único propósito de que pudiéramos andar en sus mandamientos, guardar sus estatutos y sus decretos. Toda esta obra el Señor la produjo cuando creímos en su obra de amor. Es ese mismo espíritu que nos transformó y es ese mismo espíritu que se nos fue dado como las arras de nuestra herencia, es decir, el adelanto, como la garantía de que Dios cumple todas sus promesas y que después de esta vida Él nos tiene reservado una herencia incorruptible, una herencia incontaminada. Nos dio su Espíritu Santo como la muestra de que en verdad el amor de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas. Por esta causa, el apóstol Juan también expresó en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero vamos definiendo el amor, porque cuando pensamos en el amor, en muchas ocasiones tendemos a ser demasiado románticos. Hazle así, ay, el amor. Ay, el amor. Por ejemplo, si tú quieres expresar el amor en un dibujo o a través de un dibujo, ¿qué es lo que dibujarías? Un corazón. ¿Ves que eres romántico? Somos románticos. Cuando hablamos del amor lo reducimos al romanticismo y pintamos un corazón como la máxima expresión del amor. Hasta hacemos un corazón con los dedos, ¿verdad? O con las manos. Algunos parecen papa, pero piensan que son corazones.
Pero Dios no nos dijo, mis hermanos, ámense con todo su corazón solamente. El Señor no se quedó ahí. En Marcos capítulo 12, versículo 30, claramente el Señor expresó: amarás al Señor tu Dios, sí, con todo tu corazón, pero no solamente de esa manera, para que no sea un tanto romántico, sino con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. Y este mandato o esta expresión del Señor Jesucristo, tomada del Antiguo Testamento o de la ley de Dios, implica algunas cosas. La primera es que Dios nos dice que el amor debe manifestarse en todo lo que pensamos y en todo lo que sentimos. Es decir, que con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos podemos amar. ¿Cuántos saben esto? Con lo que sientes tú puedes amar, con lo que piensas tú puedes amar. Pero también nos dice que el amor debe de manifestarse en todo lo que hacemos. Es decir, que el amor no se queda en sentimientos o pensamientos, sino que el amor o la sinceridad del amor se debe de llevar a la práctica a través de nuestros hechos. De modo que todo lo que hagamos manifieste el amor de Dios. También nos dice que el amor debe de manifestarse con todo lo que somos, es decir, espíritu, alma y cuerpo, para que nada de lo que somos enteramente se quede fuera de la responsabilidad de amar con sinceridad, de corazón. Y en cuarto lugar también nos dice que la forma del amor o la verdadera forma del amor se revela en la obediencia, es decir, en un mandamiento que se lleva a cabo. Por lo tanto, el ser sinceros en nuestra forma de amar tiene que ver con la obediencia, el sujetar nuestro completo ser a la voluntad de Dios para actuar conforme a lo que Él quiere que hagamos. Lo cierto es que el amor es algo difícil de explicar, humanamente hablando, porque aunque fue algo que el Señor puso en el hombre desde su creación, desde el principio de la creación, también fue algo que se distorsionó a raíz del pecado o a causa del pecado. Pero aunque es difícil de explicar, lo podemos ver claramente porque se hace manifiesto a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, si hay una forma en la que podamos definir el amor, lo podemos hacer de la siguiente manera. El amor, mis hermanos, se puede definir como la capacidad, repite conmigo, capacidad. La capacidad, una capacidad dada exclusivamente por Dios, es decir, que aquel a quien Dios no le ha dado la capacidad de amar, no puede amar. El mundo no puede amar del amor, de la forma en la que Dios quiere que amemos. Es la capacidad dada exclusivamente por Dios para obedecer voluntariamente a Dios. Esta obediencia claramente como resultado de un entendimiento de su amor manifestado en la cruz. Pero es la capacidad dada por Dios para obedecer voluntariamente su palabra. Eso es el amor. Y esta capacidad de obediencia, mis hermanos, está por encima de los sentimientos, está por encima de las emociones, está por encima incluso del razonamiento humano. Y se basa en el hecho de hacerles bien de manera desinteresada y voluntaria a otros. Todo esto conforme a la buena voluntad de Dios. Pero es algo que el Señor nos da la capacidad para poderlo llevar a cabo cuando nos hace nuevas criaturas, cuando ha transformado ese corazón de piedra y lo ha hecho un corazón de carne. De otro modo no podemos agradar a Dios. Por ejemplo, sabemos que dice la Escritura que Dios nos muestra su amor también a través de la disciplina. ¿Cuántos saben esto? Cuando Dios disciplina, eso es una manifestación clara y declarada de su amor. Dice la Escritura, el que Dios ama, disciplina. Pero posteriormente,
el mismo autor de Hebreos que nos expone esta verdad o que nos revela esta verdad de que Dios ama en la disciplina, hace una pregunta en el versículo 7 de Hebreos 12, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque cuando nos disciplina es porque somos sus hijos. Si no nos disciplina, somos bastardos. Somos creación suya, pero no somos hijos suyos. Porque la disciplina, mis hermanos, la Escritura nos revela que es una forma de amor. Y si Dios disciplina a sus hijos por amor, a fin de que nos apartemos de la maldad o nos apartemos del pecado, bueno, nosotros también, cuando disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos de la misma manera, por amor. La disciplina entonces está relacionada estrechamente con el amor. En Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También el apóstol Pablo a los Efesios los instruyó diciendo: y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Pero este tipo de mandato de la palabra del Señor choca con algunos. Porque lo que Dios está diciendo, mis hermanos, es que una forma de mostrar el verdadero amor, el sincero amor a nuestros hijos, es a través del castigo. Si no lo castigas, si no disciplinas a tus hijos, dice el Señor, simplemente no lo amas. Y esto choca, ¿verdad? Choca con nuestros sentimientos, choca con nuestras emociones, incluso choca con nuestro razonamiento. Por eso les explico, mis hermanos, que el amor va mucho más allá de algo romántico. El amor es una capacidad que Dios nos da para poder obedecerle aún por encima de nuestros sentimientos, emociones o razonamientos. La capacidad de hacerles bien a otros conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios claramente nos expresa en su palabra que en ocasiones el amor se manifiesta a través de la disciplina. Por lo tanto, si nosotros somos sinceros en nuestro amor a Dios, en nuestra obediencia, pues entonces vamos a pegarnos a su palabra y vamos a amar de la manera que Dios nos está pidiendo que amemos. La misma cruz de Cristo, el mismo sacrificio de Cristo chocaba en aquel tiempo y hasta el día de hoy choca con el razonamiento, con los sentimientos y las emociones de muchos. Mas sin en cambio, todos sabemos que la cruz de Cristo es la manifestación más sincera y pura del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero choca con muchos. La palabra de la cruz parece ser locura a los que se pierden, dice la Escritura. Porque la palabra de la cruz, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 de su primera carta, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Y Pedro juntamente expone en 1 Pedro 2, 7 y 8, para ustedes pues los que creen, Él es precioso. Jesucristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, que en primera instancia la obra en la cruz no parece agradable para muchos. Muchos en aquel tiempo rechazaban el cristianismo porque se les hacía una locura pensar que el rey al cual estaban adorando los cristianos, al Dios al cual adoraban, hubiese sido crucificado en una cruz. Chocaba con el razonamiento, con los sentimientos o emociones, y no les permitía ver la sinceridad del amor de Dios manifestado en esa cruz. De manera, hermanos, que si hemos reconocido y hemos entendido el amor con el cual Dios nos ha amado,
entonces es necesario que ese mismo amor nosotros podamos transmitirlo de la misma forma en la cual la hemos recibido de Dios. ¿Cuál es esa forma? Sin fingimiento, con sinceridad y sujetándonos completamente a la voluntad de Dios, porque para eso Dios nos hizo nuevas criaturas, para amar, para tener la capacidad de obedecer, aún sobre lo que nosotros creamos, sintamos o pensemos que es correcto, cuando la palabra del Señor nos marca la clara dirección que como cristianos debemos seguir. Un hombre definió el amor como la virtud suprema que se centra por completo en la necesidad y en el bienestar de la persona amada y hace todo lo que sea necesario para satisfacer esas necesidades. Es esa virtud que nos lleva a movernos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para suplir una necesidad, para buscar el bienestar de aquel a quien estamos amando, de la misma manera en la que Dios lo hizo con nosotros. Y es la forma en la que nosotros tenemos que amar. ¿Cuántos creen que Dios fingió en su amor para con nosotros? De ninguna manera, ¿verdad? Sería imposible ver la cruz, ver el martirio de Cristo y pensar que es algo fingido, su amor para con nosotros. Aunque a veces caemos en esa condición, mis hermanos, cuando dudamos de sus promesas, cuando dudamos de que Él verdaderamente nos esté guiando por el camino correcto. Dudamos de su amor cuando no obedecemos su palabra o cuando no estamos dispuestos a esperar en sus promesas. Déjame decirte, mi hermano, que el amor fingido no es el amor de Dios. El amor fingido no es de Dios. Porque si hemos definido el amor como aquella facultad o aquella capacidad de hacer bien a otros conforme a la obediencia a Dios, si fingimos amor, pues entonces simplemente no actuamos con obediencia y por consecuencia no es amor de Dios. El mandato, escúchame bien, es el amor sea sin fingimiento. Voltea con el que tienes a un lado y dile, no finjas. Y tú contéstale, no finjo. De verdad te amo, dile. Si no te entiende, dile, neta. El amor sea sin fingimiento, ese es el mandato, mis hermanos. Sin fingimiento. ¿Y qué es o qué significa la palabra fingimiento? Es la palabra griega anupócritos, que significa sin hipocresía, es decir, con sinceridad. El amor sea sin hipocresía. El amor tiene que ser con sinceridad en la vida cristiana. No podemos ser cristianos fingidos. La versión textual de la palabra, Romanos 12:9, lo menciona de la siguiente manera: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegándose a lo bueno. El amor sea sin hipocresía. Y la hipocresía, mis hermanos, es aquel fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es decir, que cuando tú estás amando en la forma en la que Dios nos está demandando que amemos, como nuevas criaturas, como personas a las cuales Dios ha obrado desde su interior y ha transformado por completo su ser, no tiene que ser fingiendo sentimientos que no tenemos, presentando cualidades que son mentira. Estamos experimentando una cosa diferente o estamos sintiendo cosas erradas, cosas perversas delante de Dios, y al mismo tiempo queremos manifestar algo que no tenemos en nuestro corazón. Mis hermanos, entendamos esto: no es el corazón de Dios y no es la voluntad de Dios el actuar con hipocresía, el actuar con fingimiento. No ese es el corazón de Dios.
Dios quiere ver sinceridad de amor en el corazón de los hombres. Dios quiere ver un comportamiento que resulte de haber recibido genuinamente el amor de Cristo, porque el amor de Cristo produce fruto. De modo que la misma palabra dice que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es decir que en todos aquellos que genuinamente reciben el amor de Cristo, se tiene que producir fruto. Tiene que haber un cambio, una transformación, un comportamiento resultado de ese amor. Porque alguien, mi hermano, que simula amor, alguien que finge amor, entonces también está simulando el haber recibido el amor de Cristo. Aquel que está fingiendo amar a otros, entonces también está fingiendo haber recibido de Cristo tal amor. O muy probablemente ya se le olvidó la manera en la que Dios lo ha amado aún sin merecerlo. ¿Entiendes perfectamente que Dios te amó sin que lo merecieras? Sí, levanta tu mano si es así. No lo merecíamos y Dios nos amó. Cuando amamos fingidamente o cuando pretendemos amar a otros de una manera simulada, pues únicamente estamos manifestando dos cosas: o que también nuestro cristianismo es una simulación, o que se nos ha olvidado como cristianos el inmenso amor que Dios derramó inmerecidamente sobre nuestras vidas. Tenemos un ejemplo claro de un amor simulado en muchos matrimonios, en muchas parejas que se casan por compromiso, que se mantienen unidas por simulación, simulan un matrimonio, pero la realidad es que solamente son roomies, viven en la misma casa, porque incluso hasta en camas diferentes duermen. Y eso es una simulación de amor. Un matrimonio que simula amor en su día de boda, expresándose sus votos, sus compromisos, las responsabilidades que están adquiriendo el uno para con el otro, pero no llevarlo a la práctica. Esa es una simulación de amor. Es un amor fingido, porque al fin y al cabo no sujetas tu vida a la obediencia, a la palabra, a la voluntad de Dios, que nos demanda cómo debe de ser el comportamiento del varón hacia la mujer o de la mujer hacia el varón. Algunos se mantienen unidos simplemente por intereses familiares, incluso algunos por intereses ministeriales, solamente por mantener un ministerio o un servicio dentro de la iglesia. Esa es una simulación. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, en relación a esto, Dios nos habla a través del apóstol Juan diciendo: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, porque de lengua, hijitos, me como un taco. No, eso yo se lo añadí aquí. Pero dijo: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Con obra y de verdad. ¿De qué sirve que digamos que amamos si no lo mostramos? El mismo apóstol Pablo dijo: Dios no puede ser burlado, no se engañen ustedes mismos. Todo lo que siembres vas a cosechar. Es decir, si estás fingiendo amor, ¿qué crees que vas a cosechar? Pues lo mismo, hipocresía, corrupción. Al fin y al cabo, todo esto va a salir a la luz. La amargura del corazón, la insatisfacción, la infelicidad, tarde o temprano se va a dar a conocer delante de los demás. Nadie puede soportar una mentira tanto tiempo. Al fin y al cabo, la misma palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y Dios revelará también las intenciones del corazón. Por lo tanto, no tiene caso que amemos de palabra o de lengua. No tiene caso. Mejor metámonos a nuestra habitación y pongámonos de rodillas hasta que el Señor nos dé la gracia para poder salir y amar con obra y de verdad.
Y en esto sabremos que somos de la verdad, dice el versículo 19, y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él, si amamos con sinceridad de corazón. Si andamos en la verdad de la palabra de Dios. Porque el amor que Dios quiere que manifestemos, el amor de Dios, del cual Pablo hace referencia y del cual Juan hace referencia, es ese mismo amor que hemos recibido. Es ese mismo perdón, es esa misma gracia, es esa misma misericordia que nosotros debemos de manifestarle a los demás. Lo que nos están diciendo, mis hermanos, es que el amor de Dios tiene que ser algo real en tu vida, no de palabra ni de lengua. Debe de ser un rasgo de esta nueva naturaleza que tú tienes, que tú has recibido de Cristo y que, escúchame bien, no te costó ni un peso. Ya lo vimos anteriormente. Esa transformación no nos costó ni un peso, ni un esfuerzo quizá. Nada. Todo le costó a Dios y todo lo hizo Dios por nosotros para manifestarnos su sinceridad de amor, su gracia. Y esto tiene que ser una realidad de nosotros, a tal grado que lo podamos también manifestar a otros. No es un amor humano que fluctúa según las circunstancias. Hoy te amo, mañana no. Me llevas a los tacos, te amo. Como en casa, ya no te amo. En casa frijoles, en la calle carnita. Tienes que amar en todo tiempo. No tienes que amar según lo que te convenga. Ahí está la esposa que quiere unos zapatos nuevos y está súper cariñosa con el marido. ¿Cuántas esposas son así? No levante la mano, mi hermana. ¿Quieres algo? Y desde 3, 4 días, es más, hay algunas que son demasiado astutas y sabe que en la quincena va a querer algo y desde una semana, 10 días antes lo está trabajando. Pasa la quincena y se vuelve el enemigo número 1 de casa. O el marido con la mujer también. Ese amor no es el que quiere Dios. El amor que quiere Dios es incondicional, es inamovible. Y te repito, mi hermano, no se basa en sentimientos, no se basa en emociones. Porque aunque estés enojado con tu esposo, tienes que amarlo. Aunque tú estés enojada con tu esposa, tienes que amarla. Dios te ha dado esa capacidad de obedecer y amarla de manera incondicional e inamovible. Cuando lo reducimos a lo romántico, simplemente decimos, es que no siento que lo amo, porque no hemos entendido lo que es el amor de Dios, lo que es el amor en sí. Según el diccionario bíblico de Holman, ser hipócrita es la pretensión de ser lo que realmente no es delante de nuestro prójimo. La pretensión de ser lo que uno realmente no es delante de nuestro prójimo. Es permitir la falsedad en nuestras actuaciones. Es manifestar a través de lo que decimos y hacemos completa oposición a Dios. Al no tener en cuenta lo que nos enseña Dios a través de su palabra y al actuar en contradicción con lo que nosotros profesamos. Eso significa ser hipócrita. Fingimos amor, mis hermanos, cuando hacemos algo con una intención personal y egoísta. Cuando le compras algo a tu esposa con una intención de que tu esposa ceda en todo para contigo. La tengo contenta para que se sujete. Estás fingiendo amor. O la mujer atiende al marido con la intención de ganar algo personal. Ese es un amor fingido. Cuando hacemos algo que nos puede traer algún beneficio propio, fingimos amor. Algún beneficio tangible o intangible.
Algunas ocasiones fingimos amor para obtener dinero. Fingimos interés en otra persona para obtener algún favor, para obtener alguna deuda saldada, o también simple y sencillamente para llenar nuestro corazón de altivez, para obtener reconocimiento, etcétera. Los escribas y fariseos que actuaban para ser vistos de los hombres eran de esta manera. Ellos fingían amor todo el tiempo. Actuaban siempre para ser vistos de los hombres. Y en Mateo 6:5 el Señor los llama hipócritas y les dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Si es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Es una forma de fingir amor. Cuando te pones a orar en voz alta tus necesidades para que el hermano que tiene la capacidad de darte algo escuche. Ay, Señor, tú sabes que no tengo para pagar la escuela de mi hijo. Y Señor, tú lo sabes. Ay, Señor. Ay, Señor, tú sé que vas a proveer. Y el hermano escuchando, y sale el hermano bien con un corazón cargado. Ay, Señor, ¿le doy o no le doy? Pues tú dices que si vemos una necesidad y cerramos de nuestro corazón, pues ¿cómo mora el amor de Dios? Oye, hermano, fíjate que Dios puso en mi corazón. No, tú lo pusiste en su corazón. No fue Dios. Tú fingiste un amor. No seamos de esa manera. El amor de Dios, mis hermanos, nos lleva a aborrecer lo malo y a buscar lo bueno. Aborrecer toda práctica que lleve egoísmo en sí, que lleve hipocresía, que lleve envidia. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y llegándose a lo bueno. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando andamos en el amor de Cristo. El amor de Cristo nos forza a aborrecer lo malo. Si yo sé que voy a hacer algo que no es conforme al amor de Dios, eso me forza a sujetar mi vida, a sujetar mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos a la obediencia a la palabra. Eso me forza a esperar en Dios. La palabra aborrecer en este pasaje es la palabra apostugeo, que significa alejarse con horror. Alejarse con horror. A odiar. Mis hermanos, el aborrecer lo malo es un rasgo de la nueva naturaleza. No podemos pensar que somos hijos de Dios si nos estamos deleitando en lo malo, en las cosas que Dios aborrece. Y mi hermano, Dios aborrece la hipocresía, porque la hipocresía lleva en sí mentira, falsedad, fingimiento, simulación, cosas que no son de Dios, mas sin en cambio son características del chanclas. El diablo es el padre de la mentira, dice la Escritura, y no hay comunión entre Cristo y Belial. Como cristianos deberíamos apartarnos con horror de aquellas cosas que van en contra de Dios. Es lo que la palabra nos dice: aborrezcan lo malo y alléguense a lo bueno, busquen lo bueno. Apártense con horror de todas aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, de la naturaleza de Cristo. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué es lo malo? Porque quizá muchos de ustedes no sabían que era malo orar sus necesidades en voz alta. Ay, entonces por eso me habían llegado todo lo que pido. No está bien. Dice la Escritura: entra en tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. Y es maravilloso ver cómo Dios contesta nuestras oraciones, aquellas que nadie más sabe, solo Dios. Y cuando suple
esas necesidades o cumple esos deseos y anhelos, tienes la certeza que fue Dios, porque nadie más lo sabía. Pero si te la pasas cantándole a todo mundo lo que necesitas, ¿cómo te darás cuenta de que es Dios? ¿No será una recompensa de hombres lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo malo? Porque la realidad es que el día de hoy, lo malo está muy por encima, de una manera muy superficial toca lo que realmente la palabra considera como malo. Muchos a lo bueno le llaman malo y muchos a lo malo le llaman bueno. Porque el día de hoy, mis hermanos, nos horrorizamos con las guerras. ¿Cuántos se horrorizan con las guerras? Ven las noticias, imágenes de lugares destruidos a causa de las bombas, gente muerta, cifras que nos dejan anonadados. Nos horrorizamos con las guerras, nos horrorizamos con los asesinatos, pero nos conformamos a la mentira y a la codicia. No nos damos cuenta. Muchos mienten sin darse cuenta que están mintiendo, porque lo hacen por costumbre ya. Se les hizo fácil una vez, 2 veces, 3 veces, y cuando menos piensas que eres mentiroso o mentirosa. O la codicia, que es algo que no se puede ver o palpar de una manera tan fácil, ¿no? Que aún mismo uno en el corazón quiere ocultarla. Yo no estoy codiciando. No es malo querer tener algo, pero sabes que ese deseo se ha convertido en codicia. Ya se ha vuelto en un afán en obtenerlo. Nos horrorizamos de cosas visibles y tangibles, pero nos conformamos a cosas que no vemos. O podemos ver con odio el adulterio. Podemos ver a alguien que comete adulterio y nos horrorizamos. Mira, qué gacho que le haya puesto el cuerno, mira. Pero pasamos por alto la lujuria o la deshonra. Pasamos por alto la lujuria o el maltrato hacia la pareja. Y nos horrorizamos de esas cosas, pero por otro lado, consentimos con lo malo. Cuando Dios dice, tienes que horrorizarte, tienes que correr, alejarte con horror de todas esas cosas. La palabra malo refiere a todo aquello que degenera nuestra naturaleza. Es como el cuerpo humano se va haciendo viejito, ¿verdad? Voltea con el que tienes a un lado a ver si tiene aquí sus arruguitas. Se degenera el cuerpo por naturaleza, es corruptible, el cuerpo se va deteriorando. Bueno, lo malo es todo aquello que degenera el espíritu, que degenera el alma, la nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti. Es decir, todo aquello que atenta contra la nueva criatura que Dios ha hecho. Nos habla esta palabra malo de cualquier cosa que deteriore la imagen de Dios en nosotros y nos haga ver como cristianos de mala calidad. Un cristiano de mala calidad es un cristiano que no aborrece lo malo y que no busca lo bueno. Es un cristiano que finge amor. Cuando Dios nos ha dicho, aléjate con horror de todo aquello que pueda deteriorar mi imagen en ti. Todo aquello que pueda dar a notar a otros que eres un cristiano de baja calidad. Aquellas cosas que no van conforme a las virtudes de Dios y que nos impiden, mis hermanos, funcionar como Dios quiere que funcionemos. ¿A cuántos ya no les funciona el cuerpo bien? Sea sincero, pues, a veces mi rodilla a mí ya no me funciona y estoy chavo, 23. Pero el cuerpo ya no funciona, ¿verdad? Se degenera. Y uno quisiera que funcionara bien. Bueno, Dios quiere que tu espíritu funcione bien. Dios quiere que tu alma funcione bien. Para eso tienes que aborrecer lo malo. Para eso tienes que alejarte con horror de aquellas cosas que te van a impedir funcionar como Dios quiere que funciones. O en otras palabras,
que te impiden ser usado por Dios. La semana pasada Iván nos compartió acerca de la manifestación de la gracia a través de los dones que Dios da para la edificación de la iglesia. Pero cuando fingimos amor, esos dones no hacen nada en la iglesia. Cuando no aborrecemos lo malo, cuando no seguimos lo bueno, no importa cuántos dones tengas, no importa cuántas habilidades, cuántos talentos, no importa, mi hermano, mi hermana, no vas a funcionar en la obra de Dios. No vas a ser útil, porque tú mismo estás impidiendo el buen funcionamiento que Dios quiere darte. ¿Cuántos usan su celular para clavar un clavo? ¿Alguien aquí? ¿Verdad que no? No es coherente. Así como tú quieres darle un uso correcto a tu celular y a cualquier otra cosa que posees, pues Dios también quiere darte un uso correcto a ti. La diferencia está en el que el celular no se revela. Nosotros sí. Nosotros sí nos revelamos en ocasiones. Todas estas cosas las deberíamos de mirar con horror. No deberíamos de agradarnos de cosa alguna que vaya en contra de la naturaleza de Dios. No deberíamos de agradarnos de aquellas cosas que nos debilitan como cristianos. Y si hay algo que la palabra de Dios nos permite aborrecer, es precisamente lo malo. Es lo único que se nos permite aborrecer, lo malo. El mundo, por ejemplo, nos quiere implantar la idea de que no hay verdades absolutas. Nos quiere implantar la idea de que lo bueno y lo malo son cosas relativas. Dependiendo de la óptica en la que la mires, es bueno o es malo. Pero con lo que no cuenta el mundo, mi hermano, es que nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Quieres saber si algo es bueno o malo delante de Dios? Pues échate un clavado a la Biblia. Ese cuadernito que tienes en tu casa empolvado, con muchas hojas y una letra bien chiquita. Y ahí vas a ver todo lo que le agrada a Dios y todo lo que no. El mundo quiere hacernos ver que lo bueno y lo malo son relativos, pero esa causa, mi hermano, de ese relativismo que el hombre ha abrazado y que por consecuencia termina alejándose de las verdades absolutas de Dios, que ha caído en un deterioro de vida que lo lleva a no funcionar como debería de funcionar. Si tú lees la palabra de Dios en el Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2, dice la Escritura que todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ahí incluía también el trabajo, para que no os hagáis. Pero todo lo que Dios hizo es bueno. Pregunta, ¿el mundo funciona de una manera buena? ¿Por qué? Porque se apartó de las verdades absolutas de Dios y abrazó el relativismo. Su percepción de lo que es bueno y lo que es malo a raíz del pecado. Y desde entonces sufrimos estragos del deterioro que el mundo cada día está teniendo. Pero esto es lo mismo que pasa con la vida de aquel cristiano, de aquella persona que no está dispuesto a sujetarse a las verdades absolutas de la palabra. Comienza un deterioro en su vida porque comienza a ver como relativo lo que es absoluto. Lo que Dios dice que es malo, mi hermano, es malo. Punto. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Es bueno o es malo? Es malo, punto. Oye, pero si se comporta mejor que un cristiano, es malo y punto. No tienes que hallarle más pies al gato de los que tiene. ¿La mentira es mala o es buena según Dios? Es mala. Oye, pero si es porque el cobrador de Coppel ya es mala. No importa. Es que si me van a quitar no importa, la mentira es mala y punto, mi hermano. Y nada la justifica. Otra cosa es la misericordia de Dios que no nos paga conforme a nuestros pecados y la gracia que nos da lo que no merecemos. Pero no tenemos que relativizar las cosas, porque ese relativismo de lo bueno y lo malo nos lleva a un deterioro espiritual. Nos lleva a no ver la condición en la cual estamos cayendo, de modo que nunca nos arrepentimos.
y se va acumulando el pecado, ese pecado que nos hace insensibles, de modo que al rato nos encontramos fingiendo el amor a todo mundo, a nuestra esposa, a los esposos, a los hijos, a los hermanos. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien. Te vas. ¿Qué es eso? Eso no es amor, eso es fingimiento. Por causa de pretender el mundo vivir en amor fuera de Cristo, ha caído en la condición en la que se encuentra. Porque no vamos a negar que el mundo le echa ganitas para amar, ¿verdad que sí? Ya ves, hasta hombre con hombre. Le echa ganitas en su forma, pero no es el amor de Cristo, no es el amor de Dios. Es lo que ellos creen o lo que ellos quieren ponerle careta de amor cuando al fin y al cabo son concupiscencias. Pero tú vete con los mormones, testigos de Jehová, con los católicos romanos, tú vete, todos buscan el amor. Todos, Pero ¿será el amor de la palabra de Dios? ¿Verdaderamente será lo que el Señor está presentándonos? Pretenden vivir en amor pero fuera de Cristo. Eso no es correcto, eso deteriora la vida. Eso no permite un crecimiento espiritual, eso nos mantiene esclavizados a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra vanidad. Por causa de rechazar el verdadero amor de Dios, por causa de rechazar a Dios y de vivir en hipocresía. Porque al fin y al cabo eso es lo que hace el mundo, vive en hipocresía, rechaza el amor de Dios, vive en hipocresía de un amor que supuestamente tienen y al final termina siendo un sálvese quien pueda. Porque el mundo dice yo te amo y al momento de los trancazos es sálvese quien pueda, todos corren y cada quien por lo suyo. ¿Ese fue el actuar de Cristo para con nosotros? Deberíamos de aborrecer lo malo, mis hermanos, en todas sus formas. En todas sus formas. Sin importar lo que nosotros creamos que nos conviene o no nos conviene. En los primeros siglos se levantaron doctrinas de hombres que comenzaron a quitar lo que no les convenía de la palabra del Señor y abrazaron lo que ellos creían que era correcto. El mismo Martín Lutero rechazó algunos escritos de la palabra del Señor, como la carta de Santiago, porque creía que no embonaba con su filosofía o con lo que él en ese momento estaba recibiendo, que era la justicia por medio de la fe. Y al ver que Santiago dice, no, mijo, pero no solamente es fe, también es obras. Dice Martín Lutero, creyó que era un libro demoníaco, una carta del demonio. Y fue Martín Lutero quien, al llevar a un extremo la salvación por la fe, decía que no importa lo que tú hagas, mates, forniques, adulteres 1000 veces, si tú crees ya eres salvo. Al otro extremo. Pero cuando vemos la palabra del Señor en un conjunto perfecto, en una verdad absoluta, en un equilibrio que el Espíritu de Dios nos marca, mis hermanos, hace cosas grandes y maravillosas en la vida cristiana. Debemos aborrecer lo malo en todas sus formas y seguir lo bueno también en todas sus formas. Cuéstenos lo que nos cueste. Tenemos el claro ejemplo de la parábola del buen samaritano, o que la conocemos como el buen samaritano. ¿Él amó o no amó? Fue el ejemplo que el Señor Jesucristo puso para ilustrar el segundo y grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, ¿quién es mi prójimo? Cualquiera que tú pasando veas una necesidad y puedas suplirla o puedas obrar a favor de esta persona. El mismo Señor Jesucristo nos mostró la sinceridad del amor al llamarle amigo a Judas el día que fue a entregarlo. Nos mostró la sinceridad de su amor al pedir por el perdón de sus agresores al momento de que lo estaban crucificando, o simplemente al amar al joven rico, aun cuando el corazón de este hombre no estaba en Dios sino en sus propias riquezas. Y dice la Escritura claramente que él lo amó.
con sinceridad de corazón. El hombre creado por Dios, mis hermanos, tiene por naturaleza o tiende por naturaleza el apartarse de lo malo para seguir lo bueno. La misma palabra nos dice que el hombre no fue creado para lo malo. Por el contrario, nuestra responsabilidad es buscar la sinceridad, lo bueno, si es que somos nuevas criaturas. Así lo dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras, o las buenas obras, no se refiere a todas aquellas que a nuestro parecer son de beneficio a otros sin tomar en cuenta la palabra de Dios, o aquellas buenas obras que van envueltas de un cierto toque de vanidad, sino todas aquellas cosas que hacemos y que surgen de un corazón sometido a Dios en obediencia, las cuales nacen de un entendimiento puro y limpio. Aquellas buenas obras que tú haces y que al hacerlas ya consultaste a Dios, ya te examinaste delante de Él, ya pusiste tu vida delante de Él para ver si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Refiriéndome a aquellas cosas que en ocasiones nos cuestan más trabajo identificar si las tenemos o no tenemos que hacer. La falta de sinceridad o la hipocresía eran rasgos de una naturaleza que teníamos antes de Cristo, pero no debe de tomar control de nuestra vida nueva. Ahora que tenemos una nueva vida en Cristo, nuestro rasgo debe de ser la sinceridad del amor, la sinceridad de buscar lo bueno y de alejarnos con horror de todo aquello que es malo. Ahora que estamos en Cristo, tenemos la libertad para amar a Dios y para amar al prójimo sinceramente, no de palabra ni de lengua, sino en obra y verdad. Una persona que es nueva criatura manifiesta como uno de sus principales rasgos el amor no fingido, sino el amor nacido de un corazón limpio y un corazón sincero, porque Dios te ha dado la capacidad para que lo hagas de esa manera. Qué perverso sería alguien que pudiendo hacer algo bueno no lo hace. Qué perverso sería alguien que pudiéndole dar de comer a sus hijos no les da. O pudiendo cuidar a su esposa enferma no la cuida. Eso es algo perverso. ¿Cuántos hombres que quisieran cuidar a su esposa pero no pueden hacerlo, darían lo que fuera para poder manifestarle ese amor a su pareja, a sus hijos o a otra persona? Bueno, nosotros, mis hermanos, tenemos la capacidad de amar. Sería un error haber recibido esta capacidad de parte de Dios y negarla, ocultarla. El amor sincero, mis hermanos, se manifiesta en el marco de nuestra sincera comunión con Cristo y nuestra preferencia por los demás. Es decir, que el amor se desenvuelve y se desarrolla en la manera en la que nos llenamos del Espíritu de Dios. Fíjate, ¿quién sabe qué pasó aquí? Sasiri metiche. El amor se desenvuelve y se desarrolla en la manera en la que nos llenamos del Espíritu de Dios. Esto es que vamos a aborrecer lo malo y vamos a amar lo bueno según la llenura que tengamos del Espíritu de Dios, según la llenura que tengamos de la palabra, según la sincera comunión que tengamos con Cristo. Muchos tienen una comunión con Cristo aparente, no es sincera. Porque la sinceridad de nuestra comunión con Cristo se manifiesta en la sinceridad de nuestro trato con los demás. Si Cristo está siendo sincero contigo y tú estás siendo sincero con Cristo, entonces el resultado de todo eso debe de ser que tú con los demás también seas sincero. Que tu amor no sea fingido, que no le hables a algunos bien y a otros mal.
Imagínense que yo me dirigiera, no sean hipócritas. Y ustedes amen, mis hermanitos, con amor sincero. Aborrezcan lo malo. Mis hermanitos, busquen lo bueno. Imagínense, los de acá ya no vienen después. Y los de acá ya traen más ofrenda y diezmo. No puedes hablarle a unos bien y a otros mal. Aun cuando sean tus amigos. Porque el trato con el semejante debe de ser el mismo. El amor fingido, nacido de un corazón limpio, de un corazón puro. Nuestra sinceridad para con los demás se verá reflejada en la medida que aprendemos a ser sinceros con Dios. Una persona que no es sincera con Dios es una persona que se le va a hacer fácil fingir con los demás. La sinceridad, mis hermanos, no tiene nada que ver con la multitud de palabras o de obras. Porque al fin y al cabo Dios conoce tu corazón. Dios conoce si estás amando sinceramente. ¿De qué sirve que vengas y des palabra aquí y llegues con un hermano y mi hermano, Dios te ha usado? Si tu corazón no es sincero, si tú no eres sincero para con Dios, no tiene nada que ver con el palabrerío. Los escribas y fariseos así actuaban. Un palabrerío que tenían para con Dios. Mas sin en cambio, mis hermanos, ¿en cuántas ocasiones Jesús les llamó hipócritas? Lee ahí Mateo 23 para que veas cuántas ocasiones Jesús les llamó hipócritas, tumbas blanqueadas. Y ellos eran personas que hablaban mucho y que supuestamente hacían muchas obras. No tiene nada que ver con esto, sino tiene que ver con el reconocimiento de que en verdad estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Si estás haciendo la voluntad de Dios, qué bueno, es lo que te toca hacer. Si no la estás haciendo, pues lo mejor es arrepentirte, ¿no? Sé sincero y arrepiéntete. El Señor te perdona. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Somos perfectos aquí? Entonces, ¿por qué ocultar que verdaderamente no estamos haciendo lo bueno? ¿No es preferible ir delante de Dios, pedirle perdón y cambiar con nuestros hermanos? Porque de nada sirve que digamos amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos. Al fin y al cabo es un reflejo. En 1 Juan capítulo 2 versículo 4 escribió este hombre: el que dice yo le conozco o yo lo conozco, hablando de Dios, del Señor Jesucristo, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Imagínense yo aquí predicándoles, hermanos, hablándoles de todo esto, de la sinceridad del corazón, y portándome mal con mi esposa, portándome mal con mis hijas, portándome mal con ustedes. Eso no es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que amemos a los hermanos, que seamos sinceros con ellos. De otro modo, la verdad no está en mí. ¿Y qué fruto tendré de ello? Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿En quién? En quien obedece. A veces nos metemos tantos rollos en la cabeza que nos impiden la obediencia. Tenemos tantas cosas dándonos vueltas por la cabeza y que solamente está en la imaginación, nada que ver. Fíjate, ahí está el hermano Andrés y el hermano Iván, son bien sangrones. No, ellos ni en cuenta. Ellos acá en su rollo, ellos adorando al Señor, son bien sangrones, se sienten mucho nomás porque cantan bonito y a mí Dios no me dio ese don. Pero no, ¿por qué no te acercas y le preguntas mejor? Digo, es un ejemplo, ¿verdad? No vayan a creer que son así. Pero actuemos con sinceridad de corazón.
en que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué debe de hacer? Pues debe de andar como Él anduvo. Así de simple, así de sencillo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama, dijo el Señor Jesucristo. Y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, ¿se debe de notar que amamos o no se debe de notar que amamos? Se debe de notar, mis hermanos. Debemos nosotros saber que como hijos de Dios, si andamos en su amor, si amamos, así como Él nos ha amado, entonces debemos de vivir como Él vivió también. Es cuando debemos hacernos la pregunta sincera: ¿estoy amando porque realmente estoy haciendo algo? ¿Estoy actuando a favor de otro? ¿O solamente cuando me conviene? ¿Ayudas a tu esposa cuando no estás cansado? Pero cuando estás cansado no le ayudas. Eso no es amor, eso es conveniencia. Es como aquellos que dicen: no, te portaste mal, ahora no te voy a dar chivo esta semana. Y luego le dice la esposa: pues si no me da chivo no te sirvo de comer. Y ahí andan, tirándose balazos el uno al otro. Y le da chivo, entonces ahí le sirve sus huevitos. Eso es conveniencia, eso no es amor. Si me das, te doy. Y eso incluso es una filosofía aristotélica. Te doy para que me des. Te hago para que me hagas. Y eso no va conforme a la palabra. ¿Cuál es la motivación de lo que estoy haciendo, hablando o sintiendo? ¿Estoy realmente lleno de Dios como para actuar con sinceridad de amor en todas las cosas que Dios me demanda? ¿Estoy realmente tan lleno de Dios para correr horrorizado de la soberbia? ¿Para correr horrorizado de la malicia? ¿Del egoísmo? ¿Estoy lleno de Dios o estoy lleno del conocimiento de Dios? Son dos cosas diferentes. Puedes estar lleno del conocimiento de Dios y puedes saberte toda la Biblia y puedes citar toda la palabra de Dios, pero son dos cosas diferentes: estar lleno de Dios o estar lleno de su conocimiento solamente. El conocimiento genuino de Dios cambia, transforma, produce carácter. El intelectualismo no cambia nada. ¿Tengo comunión con Dios o tengo relación con lo de Dios? Porque aquí venimos y tenemos relación con lo de Dios. Lo de Dios es adorarle como iglesia, la palabra de Dios, escuchar. Eso es lo de Dios. Pero una cosa es eso, que es bueno. Pero otra cosa es tener una comunión íntima y personal con Él. La realidad es que se puede vivir en un ámbito cristiano habiendo dejado el amor de Cristo, o se puede vivir en un ámbito cristiano aún sin siquiera haber recibido el amor de Cristo. Pero tenemos que ser sinceros, porque al fin y al cabo, mis hermanos, de todo lo que estemos llenos es lo que vamos a manifestar. ¿Quieres manifestar una sinceridad de corazón? Tienes que ser sincero para con Dios. Tienes que ser sincero para con su palabra. Quizá, mis hermanos, no hay mejor ejemplo para hablar de esto que los líderes religiosos del tiempo de Cristo. Ellos hacían mucho ruido, pero tenían pocas nueces. Les gustaba andar haciendo todo aquí para allá y andar haciendo activismo y andar haciendo prosélitos y les andaba visitar a las viudas, pero todo era con una doble moral, sin sinceridad, con fingimiento, con una careta, con hipocresía, porque al fin y al cabo no se horrorizaban de lo malo.
no amaban las cosas de Dios. Se cuenta, mis hermanos, que un joven caminaba con su papá por una vereda y se detuvieron en una curva. Y después de un pequeño silencio, el padre le preguntó a su hijo: hijo, además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más? Durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió: estoy escuchando el ruido de una carreta. Correcto, le dijo el padre, es una carreta vacía. ¿Cómo sabes que está vacía si no la estás viendo?, le preguntó el hijo. Es muy fácil saberlo. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y cuanto más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace. Se dice que este joven nunca olvidó la lección de su padre. Y cada vez que veía a alguien que hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que le decía: cuanto más vacía está la carreta, tanto mayor es el ruido que hace. Y dice el proverbio: el inteligente no hace alarde de su saber, no hace alarde de su comunión, no hace alarde de su amor, pero el necio hace gala de su tontería. En definitivamente, mis hermanos, el amor hipócrita o el amor fingido no es amor en lo absoluto. No es amor. Y lo que Dios quiere es que nosotros manifestemos como uno de los rasgos más distintivos de nuestra vida cristiana el amor sincero, sin fingimiento, aborreciendo lo malo y amando lo bueno, amándonos fraternalmente, porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Cuántos quieren el bien de su prójimo? Con sinceridad, dígalo. El amor no hace mal. Si quieres el bien de tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? Amarlo con sinceridad de corazón. Y esto únelo a todas las enseñanzas que hemos llevado anteriormente, para que tú puedas hacerle bien, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando no amamos como el Señor nos pide que lo hagamos, no estamos haciéndole bien a nadie, ni aún a nosotros mismos. Cuando no amamos, nosotros nos vaciamos cada día más y hacemos más ruido porque queremos evidenciar algo que no es. Andas queriendo hacer más cosas y que todos vean lo que estás haciendo, pero al fin y al cabo lo único que se escucha es una carreta vacía. No le hacemos bien a nadie cuando no amamos de la manera en la que el Señor nos pide que amemos. Por el contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Debemos entender, mis hermanos, que el verdadero amor no hace mal sino bien. Y si verdaderamente hemos recibido una nueva naturaleza, debemos procurar ser para el bien de los demás y no una carga ni un mal ejemplo, y mucho menos de tropiezo. La Escritura nos dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántos están dispuestos a esforzarse por amar de esta manera? Amén. Pónganse de pie, hermanos. No veas el amor como algo romántico, porque cuando nos ahondamos al amor de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el amor tiene que ver más con el sacrificio que con el romanticismo. Pero es un sacrificio que produce gozo, es una aflicción que en muchas ocasiones nos toca hacer a beneficio de otro, pero que termina en bendición para nosotros, porque nos llenamos más de Dios. Necesitamos manifestar estos rasgos, este rasgo tan importante que es la sinceridad de corazón. Examinemos cómo hablamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo pensamos.
si es de la misma manera para con todos, en relación al trato con los semejantes. Y no estoy diciendo que no haya altercados, que no haya diferencias, no. Estoy hablando de un trato hacia los demás, un deseo de edificación, de prosperidad espiritual, el deseo de ser bendición para otros, el deseo de obedecer la palabra de Dios a fin de funcionar correctamente en el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. O si en nuestro corazón hay acepción de personas, a los que son muy serios les hablamos serios, y a los que son alegres les hablamos alegres. Si tú eres alegre, háblale alegre también a los serios. Quizá lo cambies, quizá comience a sonreír. Necesitamos ser sinceros. La sinceridad de corazón da fruto espiritual. La hipocresía y el fingimiento deteriora el alma, deteriora el espíritu, degenera la calidad de vida cristiana que Dios quiere formar en su iglesia. Cierra tus ojos, hermano y hermana, cierren sus ojos. Vamos a ser sinceros delante de Dios. Aquí estamos, amado Dios. Queremos pedirte que examines lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, amado Dios, a no ocultar nuestra condición, no ocultar nuestras faltas, sino a ser sinceros delante de ti. Te pedimos perdón, porque yo reconozco, Señor, que en muchas ocasiones no he sido sincero. En muchas ocasiones he actuado bajo mi conveniencia, bajo mis intereses. Pero yo no quiero manifestar un cristianismo de mala calidad. Yo no quiero presentar tu imagen incorrecta delante de los demás. Ayúdanos, Señor. Necesitamos llenarnos de ti. Necesito llenarme de ti. Necesito más de tu presencia en mi vida para poder manifestarlo a los demás. Te quiero, Señor, a ti en mi vida más que a nada en este mundo. Obra y sigue formando mi vida para hacerla cada vez más a tu imagen. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Háblanos al corazón, enséñanos, transfórmanos, afirma nuestros pasos y produce un fruto cada vez más abundante en nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús rendimos nuestras vidas delante de ti y te decimos una vez más que te amamos y que estamos dispuestos a buscar la obediencia sobre todas las cosas, porque en la obediencia manifestamos tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde, que el Señor siga hablando a nuestras vidas y siga llenando nuestro corazón de toda su plenitud. Amén. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias por estar aquí. Sigamos orando unos por otros.
Que Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana.